Bienvenidos amigos queridos en este nuevo video sobre la ciudad de Barranquilla aquí en Colombia. Aquí con mi hermano vamos llegando en nuestro pequeño hotel. Vamos saliendo de la ciudad de Santa Marta. Tuvimos que tomar un primer taxi hasta la estación central de autobuses de Santa Marta. De aquí un camión hacia la ciudad de Barranquilla. Y en la estación central de Barranquilla otro taxi que nos llevó a nuestro hotel. Aquí se llama el Hotel Habibi, que reserva en Booking, muy normal. Es un hotel muy sencillo, la verdad. Pero tenemos 4 camas, la verdad. Y somos 2 solamente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Así se ve el baño, mucho espacio. Tenemos un espejo. Tenemos una ducha sumamente moderna. Y tenemos aquí un grifo con, pues igual, mucho espacio, ¿no? Pero es todo lo que necesitamos porque aquí solamente vamos a dormir una sola noche y eso será suficiente para visitar toda la ciudad. Bueno, primera visita aquí de la ciudad de Barranquilla va a ser un hotel. Sí, porque parece que este hotel vale la pena. Se llama el Hotel El Prado y está en el centro de la ciudad. Y es un hotel de lujo, ¿no? Así que nosotros con mi hermano no nos quedamos aquí. Nos quedamos en este hotel que les enseñé, que está mucho más sencillo. Así que vamos a pasear así para tener y disfrutar de este lindo ambiente. Claro, amigos, claro, cuenta con su piscina exterior. Bueno, ahorita ya está cerrado porque por la hora ya son las 9:30 de la noche casi. Así se ve un hotel de lujo aquí en Barranquilla, Colombia. Se ve súper chido con esta terraza central. Tiene un montón de palmeras aquí por un ambiente de frescura, supongo. ¡Wow! Este hotel El Prado es un icono histórico aquí en la ciudad de Barranquilla y lo inauguraron en el año 1930. Este hotel presenta una arquitectura de estilo neoclásico y Art Nouveau que combina elementos tradicionales con toques modernos. Es el hotel más importante de la ciudad y ha recibido un montón de premios y reconocimientos por su excelencia en su hospitalidad. Un libro abierto, soy un libro abierto, mi corazón al descubierto. Esto parece el pasillo de la entrada. La entrada está justo aquí. Y para empezar bien esta noche, una pequeña pizza de pollo y champiñones aquí en el Hotel El Prado. Buen provecho, hermano. Lo mereces, lo merecemos. Bueno, aquí vamos empezando nuestra visita de la ciudad de Barranquilla con este mercado que nos encontramos. Parece un mercado bastante auténtico, la verdad. No hay nada de extranjeros ni tampoco turistas. Bueno, ahí les va unos datos sobre esta ciudad. Esta ciudad ha sido fundada el 7 de abril del año 1813 y desde su fundación ha sido un centro importante comercial y portuario en toda Colombia. Está muy lleno este mercado, bastante actividad, bastante gente. Es un poco el desmadre aquí, hay un montón de cosas. Les voy a ser honesto, está bastante sucio, basura por todos lados, pero así se ve el mercado. Este bus parece que no le importa si estoy aquí o no. Bueno, mec, je la tiens tellement fermement, ma GoPro. Hay que tener mucho cuidado porque parece que este barrio no es muy recomendable. De hecho, ayer nos enterramos con nuestro chofer de taxi que nuestro hotel está muy mal ubicado, con mala frecuentación. Y lo podemos ver en este mercado. La gente nos quedaba viendo un poco raro con mascarillas y así. Por eso mi hermano y yo traemos esta cangulera aquí muy cercada de nuestro pecho, apretándola casi porque
yo me imagino que te pueden robar súper fácilmente y súper rápido. Sea peatonal, en moto, exacto, hasta en carro. Sin que te des cuenta, así que las cosas las traigo súper cercanas. La ciudad de Barranquilla también está sumamente famosa por su carnaval. El carnaval se desarrolla cada año durante el mes de febrero. El carnaval dura 4 días y este año pasó unos días antes que lleguemos aquí y pasó durante los días 10 y 13 de febrero. Este carnaval es uno de los carnavales más coloridos y más grande de toda América Latina. Y la ciudad cuenta con alrededor de 1.2 millones de habitantes, lo que le hace la cuarta ciudad más grande de Colombia. También Barranquilla es un importante centro industrial, comercial y financiero de Colombia, con sectores como el petróleo, energía, construcción y comercios, claro. No olvidemos que aquí estamos todavía sobre la costa del Mar del Caribe y el puerto de Barranquilla es uno de los más importantes del país de Colombia, facilitando el comercio internacional. A unas cuadras de nuestro hotel, aquí voy caminando sobre la Plaza San Nicolás con esta iglesia que está súper chida, pero parece definitivamente cerrada. Me hubiera gustado ver cómo se ve por dentro, pero así se ve la iglesia de esta plaza. Es una plaza que no está muy grande, se ve así con la iglesia y con su placita enfrente. Hasta ahora ni hemos visto ni una sola turista, somos los únicos aquí y pues parece que la gente nunca en su vida ha visto occidentales o turistas, porque la gente otra vez pues se nos queda viendo bien raro. Pero si quieren llegar hasta el Monumento del Mundo, le siguen derechito a la vía 40. Todo eso por la vía 40. Los barrios que hay que ver, que son estos, el centro histórico, Sí, estos country. todos esos son los barrios acá, ¿sí me entiendes? ¿Eso está tranquilo? Estos Sí, barrios? esto sí por acá sí, pero por acá no. Entonces lo que hay que, lo que hay que evitar son este barrio de la Loma. Ajá, y la bendición loma de Dios, y la bendición de Dios. porque eso. aquí en serio te pueden pegar un tiro. Claro, te pueden atracar de una vez. Tienes que evitar esos dos barrios. Yo pensé que solamente te podían robar a lo menos, pero pegar un tiro yo no. Pero No, sí. no. Te roban. No, te pueden robar. Solo robar. Bueno, entonces sí. Ok, vamos hasta la catedral. De aquí podemos ver un taxi hasta la entrada del malecón. Sí, mejor. Sí. Mejor. Mejor, y ahí es donde van a ver todo, porque por acá por la bendición de Dios y eso ahí es como, esas son puras zonas de descargue y puro Está bien. barrio. Está bien. Y son barrios peligrosos. No vale la pena. ¿Sabes de mucho. dónde son? De Francia. Francia, pensé que eran estadounidenses. No. Yo pensé que eran argentinos. No todos turistas son gringos, ¿ah? No, papi, no. ¿Qué piensa de la llegada de Mbappé al Madrid? Pues todavía no llega, ¿o sí? Todavía no llega. Sí, váyanse mejor por la vía 40, ¿sí me entiendes? Piden un taxi que los deje hasta allá. Ahí es donde está lo interesante, porque eso caminando de aquí hasta allá van a chupar el sol y puro barrio peligroso. No, sí, perfecto, vamos. Muchas gracias por su ayuda. Dale, amigo, no se preocupe. Gracias. Dale. Listo, pues bueno, estos chicos que le vendieron una funda de celular a mi hermano nos ayudaron un buen, nos dieron recomendaciones para visitar la ciudad y nos dijeron muy claramente que hay unos barrios que evitar hacia el malecón, porque queremos ir hacia el malecón, pero sí hay barrios que evitar absolutamente, porque te pueden robar o peor, te pueden matar. Así que estos barrios son La Loma y el otro se llama La Bendición de Dios. ¿Cómo crees? Aquí voy llegando caminando sobre el Paseo Bolívar, o igual como se llama la Plaza Bolívar, y aquí tengo enfrente de mí una estatua del libertador de 5 países nada más. Ya como les comentaba en el video de Santa Marta, Simón Bolívar es un veritable héroe de toda América Latina. Esta estatua está hecha de bronce y la inauguraron el 7 de agosto de 1919 al cumplirse el centenario de la independencia. Aquí me encuentro sobre la plaza de la aduana, sobre la cual puedes encontrar la administración de la aduana. Este edificio grande amarillo de aquí, este edificio sirve para gestionar el comercio internacional, manejar las entradas y salidas de las mercancías, que vienen de todos lados del mundo. Este edificio bien bonito, hace mucho contraste con los últimos barrios donde estuvimos andando, ¿no? Un pedazo de pasto por aquí, se ve como un parquecito, pero se llama la Plaza de la Paz Juan Pablo II.
Se ve cool. Un parquecito para disfrutar un poco de los rayos del sol, un poco fuera del desmadre que vimos unas calles más atrás. Bueno, aquí voy llegando a un punto de interés muy famoso y reconocido aquí en Barranquilla. Voy llegando frente a la Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla. La verdad yo pensé que iba a ser algo mucho más impresionante, pero bueno, esta catedral está muy famosa por su arquitectura muy moderna y está ubicado en el barrio de Rioma, que se supone que es un barrio muy moderno y desarrollado de aquí de Barranquilla. Su arquitecto fue Giovanni Buscaglione y la inauguraron en el año 1982. Un manguito con limoncito. Perfecto, gracias. No, gracias. Buen día. Gracias. Aquí con mi hermano vamos entrando en un restaurante muy chiquito, pero tradicional, se ve auténtico la verdad. Y siempre pues pedimos un paquete y el paquete siempre te incluye una sopita. La verdad no sabemos de qué es la sopita realmente, pero siempre es rica. Buen provecho. Perfecto, muchas gracias. Bueno. ¿Pues quieren tomar juguito o limonada natural que vale 7? Yo pedí pulpa, según es una parte del cerdo, igual Alejandro pidió arroz de cerdo. Buen provecho, Alex. Gracias, tú también. Lo he visto en películas, lo he visto en televisión, la ciudad luz. Lo que dice es que la vida ya es muy cara. Es lo malo, es lo malo. Más barata aquí, ¿verdad? No mucho más barato. Vénganse para acá. Así se ve el restaurantito, yes, con la entrada justo aquí. Bueno, muy lindo el señor, muy lindo su restaurante. Y todo el paquete por 13.000 pesos, la verdad, muy barato, muy rico. Les recomiendo este restaurantito de aquí. Aquí vamos paseando en el Parque de los Fundadores. Aquí está entre dos carriles. Igual pues se ve como un parquecito, un jardín con sus árboles, su fuentecita. Aquí tenemos un monumento con una águila y dice Colombia agradecida a los héroes de la aviación, ¿no? Y así tenemos unas banderas y todavía sigue más por allá el jardincito de los fundadores. Otro parquecito aquí con una estatua dedicada a Santander. Dice aquí Barranquilla a Santander, un homenaje al septicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander. Sí, señores, este señor. Justo aquí está el hotel El Prado, donde estuvimos cenando y paseando ayer de noche. Así que caminamos desde nuestro hotel chiquito hasta aquí, lo que es bastante, ¿no? Ahora vamos caminando en el barrio que se llama Villa Country. Es un barrio que está ubicado en el norte de la ciudad de Barranquilla y es muy reconocido por ser un barrio residencial muy tranquilo aquí en la ciudad. Es un barrio reconocido por sus casas grandes, unos edificios de estilo colonial, también porque hay presencia de centros comerciales y de canchas de golf también, por ejemplo. Y todo esto se nota porque sus calles están cuadradas, limpias, poca gente, con las calles llenas de árboles, y eso hace que este barrio es mucho más seguro que otros barrios. Sobre el malecón, el famosísimo malecón de aquí, de la ciudad de Barranquilla. Es bastante famoso y muy reconocible porque ahí va siguiendo todo el río de Magdalena. Es un paseo también que es muy reconocido por sus áreas verdes y también por todos sus tienditas, puestecitos de comida
también está decorado por monumentos y estatuas y está súper bien para pasear con tu familia. Empieza más o menos por el Paseo Bolívar, donde pasamos unos minutos antes, y desde allá tiene como una longitud de más o menos 2 kilómetros de caminatita. Y también sobre este río se puede subir a este barquito de manera totalmente gratis. Sí, señores. Este bus se llama el Río Bus y te da un tour completamente gratis. Y este río Magdalena de aquí, nada más, es el río más grande de Colombia. Y claro, es parte de los sistemas fluviales más importantes del país. Un dato muy importante que tienen que saber es que el río Magdalena constituye una frontera natural entre dos estados. El estado de allá, en esta orilla donde está ubicada la ciudad de Barranquilla, es el estado de Atlántico. De este lado está el estado de Magdalena, donde está ubicada la ciudad de Santa Marta. La vuelta dura aproximadamente 45 minutos y este barco puede llevar 60 personas máximo a la vez. Ya finalmente van dando su espectáculo. Listo pues, vamos. Normalmente este bus nos lleva cerca de nuestro hotel. Normalmente. Aquí vamos pasando la parroquia de San Roque, sobre la avenida 30. Oye, tomar el autobús aquí en esta ciudad casi es misión imposible. Hay un montón de buses de verdad que pasan y no sabes cuál escoger para ir a tu destino. ¿En dónde estábamos? Preguntamos a un chavo que estaba aquí esperando con nosotros y él estuvo súper lindo porque nos ayudó, nos pudo aconsejar sobre cuál autobús tomar, hasta estuvo esperando el bus con nosotros antes que él tomara el suyo. Muchas gracias, Eric, por tu ayuda. Y literal no hay parada de autobús, los tienen que llamar así en la calle. Si no los llamas no se paran y tú les vas diciendo al chofer dónde quieres que te bajen, y si no les dices nada pues no te bajan en ningún lugar. Aquí estamos en un barrio bastante feo de la ciudad. La misión que tenemos con mi hermano es llegar vivo hasta nuestro hotel. No, pero de verdad no puedo sacar mi GoPro aquí cuando estamos cruzando barrios feos, porque muy seguramente me van a quitar la GoPro. Aquí vamos llegando a nuestro hotel, este edificio de aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Yes. Gracias, Joe. Buenas tardes. Ya va terminando nuestra visita de la ciudad de Barranquilla. Espero que este video les haya gustado mucho. Aunque nuestro hotel estaba ubicado en una zona bastante fea, bastante peligrosa de la ciudad, con mi hermano pudimos disfrutar bastante de la ciudad durante un día nada más. Estuvimos recorriendo toda la ciudad, literal toda la ciudad, caminando, la cruzamos de manera entera. Ah, y antes que se me olvide, también un dato curioso es que Barranquilla es la ciudad natal de Shakira y de hecho tiene una estatua sobre el malecón que está dedicada a esta famosa cantante. También nos faltó ver un monumento que está más al norte de la ciudad todavía. Es el monumento de la ventana abierta al mundo. Es como un monumento grandote con varios colores, pero no nos alcanzó el tiempo. Y bueno, ahora ya estamos en la estación de autobuses que nos van a llevar a la ciudad de Cartagena. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.